Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde que releí El árbol de la ciencia hace un mes, y es hablar sobre este libro. Sabéis que cada vez que grabo un vídeo en el que solamente hablo de un libro, lo hago igual, primero contextualizo y después hablo del libro. Entonces voy a dejaros unas marcas de tiempo abajo para que podáis ir a la parte que os interesa si el contexto no os interesa. Vamos a encontrar primero una brevísima introducción sobre la generación del 98, más tarde hablaré también de manera muy breve de Pío Baroja, del estilo del autor, de la trilogía a la que pertenece El árbol de la ciencia y finalmente ya hablaré de la obra. Así que vamos allá. La generación del 98 es conocida por toda persona que haya estudiado el bachillerato en España, así que nada de lo que os voy a contar aquí es nuevo para vosotros, pero bueno, vamos a refrescar un poco ideas de quiénes eran y por qué se les denominaba generación del 98. Nos estamos refiriendo a un grupo de autores, muchísimos de ellos conocidos por todo el mundo, quizá el menos conocido pueda ser Ramiro de Maeztu, pero el resto, Valle Inclán, Antonio Machado, Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno, son conocidísimos. Estos autores frecuentaban las mismas tertulias literarias, escribían en las mismas publicaciones, tenían una ideología parecida, aunque luego fueron evolucionando de diferentes maneras, pero tenían una ideología muy parecida al principio. Tenían una formación intelectual bastante semejante y cumplían todas las características que deben tener los miembros de una generación, entre ellas que haya un hecho histórico, político, social o del tipo que sea que los marque. En el caso de la generación del 98, y le da nombre de hecho a la generación, este hecho es el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias que le quedaban a España y lo que trajo como consecuencia una enorme crisis a todos los niveles, no solamente una crisis económica. Esto se nota en la temática que tratan estos autores. Por ejemplo, el famoso tema de España que están constantemente tratando. El tema de España se ve tanto en la preocupación por la identidad nacional como en las descripciones que habitualmente aparecen de Castilla en la obra de muchos de estos autores. Pensemos en muchos poemas de Antonio Machado o en obras de Azorín. Aparece constantemente Castilla, descrita su paisaje y su paisanaje, sus luces y sus sombras, como si Castilla fuese el origen de lo que más tarde fue España y por lo tanto la solución a los problemas que el país estaba viviendo en ese momento. Lo que para los modernistas fue su obsesión por París, a los 98istas fue su obsesión por Castilla. Otro de los temas que es habitual en su obra es el pesimismo, pero el pesimismo no es extraño teniendo en cuenta la gran crisis que estaba viviendo el país a todos los niveles. A nivel estilístico también hay un cambio, por ejemplo, todos ellos le dan un espaldarazo al realismo. Nos vamos a encontrar con unas descripciones ya muy alejadas de esas descripciones extremadamente detalladas de la novela realista del siglo XIX. Ahora lo que impera es una novela, digamos, de tintes impresionistas. Una novela impresionista es aquella que se centra, entre otras muchas cosas, pero para hablar de las descripciones, que se centra en detalles, no lo describe todo de manera detallada como hacían los realistas, sino que se centra en detalles muy llamativos, muy representativos de lo que quiere mostrar. Esto es lo básico que tenemos que saber del 98, que por un lado les preocupa muchísimo el tema de España y que por otro lado a nivel estilístico han evolucionado con respecto a lo que nos encontrábamos en la literatura realista y naturalista, aunque todavía se ven coletazos, ya lo vamos a ver. Tengo que decir que yo tenía una imagen muy falsa de Pío Baroja, una imagen que no es la imagen real. Pío Baroja yo lo conocí a través de las fotografías que aparecían en los libros de historia cuando iba al instituto. Recuerdo una concretamente que está en su casa escribiendo en una máquina de escribir y que tiene unas zapatillas de cuadros y la boina puesta, y siempre me pareció un personaje tranquilo que vivía metido en su casa y sin embargo nada más lejos de la realidad, era un gran viajero. Pío Baroja nace en Donosti en el seno de una familia acomodada que ya tenía vínculos con el mundo de la edición. Su abuelo era impresor y editor. Él estudió medicina, pero yo creo que no era demasiado vocacional, sinceramente. Estudió medicina y tuvo bastantes problemas con algunos profesores a los que se enfrentó por cuestiones ideológicas, y parece ser que después ellos se cobraron ese enfrentamiento que se daba muchas veces en las propias aulas, tratando de ponerle la zancadilla.
eso he leído, no sé hasta qué punto todo esto es cierto. De manera que a él le costó sacar la carrera de medicina, no tanto por problemas de inteligencia, digamos, sino de apatía. Finalmente acaba la carrera, incluso escribe una tesis doctoral que versa sobre el dolor, también trabajó, aunque durante muy poco tiempo, como médico, pero un buen día se marcha a Madrid. Él tenía una tía que regentaba una panadería. Y su hermano, cuando la tía queda viuda, pide ayuda a sus sobrinos y su hermano se marchó a Madrid a ayudarla, pero le escribe una carta diciendo que está aburrido ya de estar en la panadería. Así que Pío Baroja va para tomar el relevo y regentar esa panadería. Regentar esa panadería en Madrid le deja mucho tiempo libre para leer, es cuando empieza a profundizar en autores como Kant, como Schopenhauer, como Nietzsche más tarde, pero también empieza a moverse en los círculos literarios de la ciudad, va a tertulias de la mano de un amigo anarquista llamado José Martínez Ruiz. Dicho así, igual no caéis algunos en que es Azorín. José Martínez Ruiz pasará a la historia como uno de los grandes autores, uno de los grandes novelistas del 98 y periodista también, con el seudónimo de Azorín. También conocen a Ramiro de Maeztu y los tres, Azorín, Baroja y Ramiro de Maeztu, se hacen muy amigos y forman el grupo de los tres. Este grupo de los tres es lo que se considera germen de lo que más tarde fue la generación del 98. El estilo de Pío Baroja es sencillo, pero digamos que si hay algo que destaca en sus novelas es el enorme pesimismo que encontramos en todas ellas, reflejo de sus lecturas de Schopenhauer. También está influenciado por esa manera tan especial que tenían autores como Stendhal o como Dostoyevsky de bucear en la psique de los personajes. Como os digo, es un estilo muy sencillo, es un estilo muy ágil, muy ligero, se lee de manera muy simple, es muy fácil leer a Pío Baroja, aunque los temas que trate tengan su complejidad, porque tanto sus diálogos dinámicos, naturales, aunque sean muy profundos, son muy, son muy ágiles, como los capítulos cortos, incluso las oraciones también son cortas y están muy lejos de aquellas oraciones tan largas que muchas veces encontramos en las novelas decimonónicas de Clarín o de Galdós. Es un autor que pretende reflejar sobre todo la realidad de la vida, y como pretende reflejar la realidad de la vida, considera que lo ha logrado cuando sus lectores acaban con una sensación de angustia y desesperanza, porque para Pío Baroja la vida es eso, angustia y desesperanza. Como ya os dije al principio cuando hablé de la generación del 98, nos encontramos con un autor que huye de las descripciones propias de las novelas realistas del 19. Sus novelas son tirando a impresionistas, es decir, se centra en detalles muy concretos y muy representativos de aquello de lo que quiere hablar, bien sea un ambiente, bien sea un personaje. Este impresionismo lo vamos a ver también en los años 40 en novelas como Nada de Carmen Laforet, que entre otras muchas cosas es también una novela impresionista. El estilo de Pío, como os digo, de Pío, Dios mío, a veces hablo de ellos que parece que son mis amigos. El estilo de Baroja es un estilo muy asequible. Cualquiera puede leer con mucha facilidad una novela de Baroja, y esto es algo muy difícil de conseguir porque los temas que trata no son temas sencillos. Lo que pasa es que te los hace llegar de manera tan sencilla que son asequibles a la hora de leerlos. El árbol de la ciencia pertenece a una trilogía que se llama La raza. Baroja escribió muchísimo, era un autor muy prolífico y muchas de sus novelas se agrupan en trilogías. Una de ellas es La raza, que está formada por la primera novela que apareció publicada, que es La dama errante, en el año 1909, una historia que parte de un hecho real, el atentado que sufren los Reyes en el año 1906. Una serie de personajes se ven obligados a huir debido a que son sospechosos. La siguiente novela de esta trilogía es La ciudad de la niebla. Este título evidentemente se refiere a Londres. Aparece publicada la novela un año más tarde, en 1909, y nos encontramos con uno de los personajes de la primera novela, María, que su historia aparece ante nosotros contada de dos maneras. Hay una primera parte, que la novela está escrita en primera persona y María nos cuenta sus impresiones acerca de la ciudad, y hay una segunda parte narrada en tercera persona donde se ve a María enfrentarse con una serie de situaciones muy frustrantes y decepcionantes para ella y que le llevan a tomar determinado camino. En 1911 aparece publicada nuestra novela, El árbol de la ciencia, pero aunque es la última que se publica, su historia es la primera que ocurre. De hecho, hay personajes del árbol de la ciencia como Iturrioz y Aracil que aparecen en la segunda novela.
La tercera, El árbol de la ciencia, está desligada de las otras dos, pero las dos primeras es cierto que una es continuación de la otra. La ciudad de la niebla es continuación de La dama errante. Aún así, cualquiera de las tres se puede leer de manera independiente. Como os dije, El árbol de la ciencia aparece en el año 1911, es la tercera novela de la trilogía La raza y tiene un título muy especial porque es un título bíblico, concretamente del Génesis. En el Edén, Dios crea el árbol de la vida, que su fruto, alimentarse de su fruto, le da a Adán y Eva la vida eterna, y por otro lado está el árbol de la ciencia del conocimiento o del mal, cuyo fruto, comer de él, provoca la pérdida de la inmortalidad y la expulsión del Edén. Esta obra es precisamente eso, el título es muy representativo. Lo que nos está diciendo Baroja es que la vida no es un Edén, la vida no es un paraíso y que alcanzar la felicidad es prácticamente imposible. Por esto se considera que es una novela de tintes existenciales. Lo que nos vamos a encontrar es una historia marcadamente autobiográfica. Andrés Hurtado, que es nuestro protagonista, estudia medicina igual que Pío Baroja. Tiene un ser querido que se muere, igual que Pío Baroja, y que le hace enfrentarse a la realidad de que el ser humano es un ser nacido para morir y que además el dolor, aun siendo médico, es algo que no puedes evitar por mucho que lo desees. El dolor está ahí, hay que aprender a convivir con él, tanto el psicológico como el físico. Nos encontramos, ya os digo, con Andrés Hurtado, que es un joven que empieza a estudiar medicina muy ilusionado, creyendo que los profesores le van a abrir, no sé, la mente al conocimiento y a una verdad absoluta, o al menos una verdad, aunque no sea absoluta, que le ayude a entender a la vida y la naturaleza humana. Y se encuentra con que los profesores, tal y como los muestra, son unos bufones o unas personas que además tampoco están tan intelectualmente bien preparadas como él esperaba. Pero además no solamente es eso, sino que cualquier ámbito por el que se mueva lo llena de decepción. Se mueve en ocasiones por los bajos fondos y cuando se mueve por los bajos fondos notamos clarísimamente la influencia del naturalismo y de Zola a la hora de describir cosas, situaciones, escenas bastante desagradables y truculentas. Es una obra en la que se va criticando absolutamente todo, porque critica el mundo universitario, critica la medicina, cómo se lleva a cabo la medicina, cómo está la situación de la medicina en España, tanto en la ciudad como en el pueblo. Él ejerce de médico y cuando está en este pueblecito en el que ejerce, porque no ejerce en Madrid, sino en un pueblo, se encuentra con que tiene que luchar contra ideas preconcebidas y muy antiguas, y aunque él tenga la ciencia que lo avale, eso no sirve. O sea, constantemente está tratando de cambiar las cosas para mejor y frustrándose porque no lo consigue. De la misma manera que a lo largo de toda la novela está viviendo con intensidad una ilusión que finalmente le acaba desilusionando, valga la redundancia. Por lo tanto, Andrés Hurtado se va chocando capítulo tras capítulo con muros que no puede sortear, que no puede soportar y que no puede superar. Eso hace que lo veamos desinflarse capítulo a capítulo. Es un personaje que no es que esté buscando solución a sus problemas, porque yo creo que si estuviera buscando solución a sus problemas sería mucho más fácil de encontrar esa solución que lo que él está buscando de verdad. Él lo que está buscando de verdad, a través de cualquier medio intelectual, a través de la medicina, a través de la filosofía, de cualquier manera, por cualquier medio, está buscando una verdad que sea al mismo tiempo material y espiritual, porque tampoco renuncia a su parte espiritual. Es una verdad lo que busca que le ayude a adaptarse al mundo, porque él es un inadaptado, como la mayor parte de los personajes de Pío Baroja. Adaptarse al mundo y a comprender la naturaleza humana. Ese es el verdadero drama de Andrés Hurtado. No, porque si buscara soluciones a los problemas, ya digo que no lo tendría tan complicado, porque lo que él busca es realmente muy difícil de encontrar. Hay un tema existencial en la base de toda esta novela que para mí es todavía más importante que el tema social, el tema de España que aparece, porque aparece una crítica feroz absolutamente a todos los estamentos, a cualquier tipo de profesión, a todos los ciudadanos, pero de una manera muy dolorosa para Baroja. Esta crítica se hace a las personas más sometidas, porque ve que aceptan este sometimiento, que se adaptan a él sin rebelarse, y eso hace que el que se rebele por dentro sea el propio Pío Baroja. Yo creo, pero es un pensamiento muy mío, muy personal mío,
que El árbol de la ciencia no solo es una novela, aunque evidentemente es una novela, pero no solamente eso. Yo creo que es una especie de análisis pormenorizado de la experiencia de la vida, no de la vida, que es algo muy abstracto, sino de la experiencia de la vida, de lo que significa vivir, de cómo el ser humano constantemente vive de desilusión en desilusión y de frustración en frustración, de lo dificilísimo que es continuar ilusionado en la vida cuando todo lo que intentas sale mal, cuando todo lo que sueñas no está a la altura cuando te acercas a ello. Por lo tanto, lo que dije al principio, vamos viendo cómo se desilusiona poco a poco este personaje, Andrés Hurtado. En la novela hay muchísimos personajes secundarios, pero hay dos que destacan sobre los demás. Uno es Lulú, que es un personaje que para mí es muy interesante porque es una mujer que empieza a conocer a Andrés Hurtado y ella se empiezan a conocer, y lo que parecía que no iba a llegar a ninguna parte se va convirtiendo en una gran amistad, se van conociendo y ella va creciendo con el paso de los capítulos. Parece que no tiene ni dos dedos de frente, y luego vas viendo que es una mujer con mucho sentido común. Y luego hay un personaje que es mi favorito de la novela por encima del propio Andrés Hurtado, que es su tío Iturrioz. Y volvemos a lo que os decía en otro vídeo hablando de esta novela, que es un poco la técnica del contrapunto que ya se utilizaba con Sancho Panza y Don Quijote. Son dos personajes aportando puntos de vista diferentes, sin decir cuál es el punto de vista correcto, porque es el lector el que tiene que tomar partido y decir: yo considero que quien tiene razón es este, ¿no? Iturrioz es el tío de Andrés Hurtado, es una especie de filósofo, y con él Andrés Hurtado habla de todo lo que le preocupa, y lo que le preocupa tiene tintes existenciales. Las conversaciones que aparecen como a mitad de la novela, yo creo que la dividen en dos grandes partes. Está la primera parte, todas las conversaciones, y la segunda parte no rompe la novela a la mitad, como he leído por ahí que había dicho alguien, no sé qué crítico literario, sino que yo creo que viene a darle sentido real a la novela, porque es la explicación de la novela, es lo que realmente yo creo que Baroja quería transmitir, lo que le preocupaba transmitir en esta novela, que es el sentido de la vida y el análisis de la experiencia, de lo que significa vivir luchando contra una vida cruel, porque yo creo, y ya con esto terminaría de hablar de la novela, que la novela es como una especie de ring de boxeo, donde por un lado está Andrés Hurtado y por otro lado la vida con toda su crueldad, y la vida con toda su crueldad deja cao a Andrés Hurtado, por más que luche por mantenerse en pie, cada vez le cuesta más levantarse, no por una cuestión física de no poder levantarse, sino por una cuestión moral, porque tantas derrotas hacen que se plantee si realmente merece la pena seguir levantándose después de cada caída. Es una novela que en cierto sentido te deja una gran tristeza en el alma, que es lo que espera el propio Baroja que ocurra. Ya os lo decía al principio, si él quiere exponer la realidad de la vida tal y como es, pues si la concibe como un lugar, es una desesperanza, una angustia constante, eso es la vida, pues así es como te deja leer esta novela. Sin embargo, es una de las novelas que más me hicieron reflexionar. No tengo muy claro que sea una novela que te haga reflexionar mucho cuando ya has leído muchísimo, ya has leído a Albert Camus o ya has leído a Dostoyevsky. Creo que es más una novela para leer como antesala a todos estos autores, porque para mí fue la puerta de entrada a una literatura que ya nunca he podido abandonar. Yo sí he leído a Kafka o a Dostoyevsky o a Albert Camus o a Hermann Hesse, este tipo de autores los he leído porque he leído a Baroja. O sea, Baroja me ha llevado a leer a todos estos autores. Esto es todo lo que quería comentaros del Árbol de la Ciencia. Espero haber podido transmitiros la emoción profunda que significa para mí esta novela, la reflexión que conlleva leerla y lo mucho que se puede pensar después de cerrar la última de sus páginas. Os pediría el favor de que no dejaréis morir este tipo de literatura. Últimamente me da la sensación de que la literatura va por modas, y la literatura nunca debería ser una moda, porque eso es caer en una banalidad tremenda. La literatura nos enseña el mundo, la literatura nos da armas para enfrentarnos a pensamientos totalitarios muchas veces, y es una de las muchas maneras que tenemos de educarnos contra el control que se ejerce a veces con los ciudadanos, en los medios de comunicación. Leer bien es pensar. Nunca tendremos un pensamiento más complejo que el más complejo de los libros que hayamos leído.
si nosotros no nos forzamos a leer cosas de cierta complejidad que nos saquen de los límites de nuestra comodidad, que nos lleven más allá, nuestro pensamiento nunca será más profundo, repito, que lo más profundo que hayamos leído. Bueno, lo dicho, espero que os animéis a leer a Pío Baroja. Creo que esta obra es interesantísima, que es además una obra que yo recomendaría que volviera a los institutos, por más triste que sea la obra. Dejemos de tener miedo a la literatura triste. Lo triste es que la vida es triste, no que la literatura es triste. La literatura nos prepara para la vida y cuanto más nos engañemos a nivel literario, más grande va a ser la bofetada cuando salgamos al mundo real. O sea, que no tengamos miedo de que el alumnado lea literatura triste. Al carácter también hay que fortalecerlo y la tristeza es una de las maneras en la que los fortalecemos, ¿no? Aprender a convivir con la tristeza, que también es parte de la vida. Lo digo porque todo el mundo me dice que el árbol de la ciencia es tan triste, que se queda tan angustiado. Bueno, no es que la vida sea, no sé, un jolgorio, precisamente. Pensad el momento histórico en el que estamos viviendo. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.